¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Estamos ahora nuevamente en charlas de escucha radical y pues agradecido con quien nos acompaña el día de hoy, Esmeralda Pérez Tamiz, ¿no? Artista visual, ¿no? Artista que ha incursionado en el performance, video performance, foto performance, ¿verdad? Y que, pues bueno, yo siempre hago como esta presentación muy corta para que tú puedas tomar la palabra, Esmeralda, y presentarte como tú gustes. Entonces, adelante. Muchas gracias, Gus, por la invitación. Primero que nada, agradecerte esta invitación y que generes este tipo de proyectos en donde pues se van generando redes, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿quién soy yo? Pues sí, efectivamente, soy artista visual, egresada de la Facultad de Artes y Diseño. Eh, la mayor parte de mi trabajo efectivamente está dentro del ámbito del performance, aunque también tengo un interés muy grande por todo lo que se refiere a las intervenciones artísticas, ya sea a través del propio cuerpo, eh, de la instalación, incluso el video, ¿no? Que lo he utilizado también para intervenir en el espacio público. Y pues bueno, eso es como a grandes rasgos como los medios, que además también dependiendo a veces las intervenciones, el medio puede ser un lenguaje determinado o puede a veces ser una mezcla de diferentes lenguajes. Entonces, pues en esa búsqueda creo que también me he preocupado por seguir buscando como otras herramientas que me permitan llevar a cabo mi trabajo, ¿no? A veces creo que también esta cuestión del fotoperformance también me ha servido mucho para realizar intervenciones en el espacio público, y al igual que el video. Pero obviamente siempre está latente la cuestión de la corporalidad que se manifiesta mucho en la práctica que más realizo, que justo es el performance art. Entonces, pues creo que esa parte es una constante que me parece que está bien, no estoy como a disgusto con eso, porque creo que finalmente el cuerpo y la presencia del cuerpo siempre ha sido un elemento que me ha interesado mucho eh, durante los últimos 10 años, vaya, que es el tiempo que llevo haciendo performance, 10, 12 años aproximadamente, y que creo que esta cuestión de lo corporal para mí ha sido un elemento muy importante en el sentido de que para mí el cuerpo es toda esta cuestión de la existencia. Entonces, el performance de repente para mí me hace pensar y reflexionar mucho en torno a eso, ¿no? La corporalidad del ser, la existencia misma. Y creo que justo por eso es que no he podido deslindarme de completo aún, aunque haga otro tipo de trabajos artísticos, deslindar el cuerpo, ¿no? Porque ya es una cuestión totalmente eh, inmanente a todo el proceso que voy llevando. Entonces, sí, para mí lo corporal es como que creo que el eje rector de toda la producción que realizo, ¿no? Y efectivamente creo que incluso en algunas acciones que he trabajado, que son, yo las considero más acciones más que performance porque son en el espacio público. Eh, no sé, por ejemplo, pienso mucho en Sanando Heridas, que es de las primeras piezas que comienzo a hacer en espacio público, y en la que fue un trabajo de 15 días más o menos de estar, por ejemplo, en Tijuana, aunque claro, detrás de esto hubo un periodo de 8 meses casi de investigación, pero para la ejecución de la pieza fueron 15 días en la que tuve que estar visitando casas de migrantes y poder trabajar con ellos. Ya se habían realizado los meses anteriores estos acercamientos, entonces para poder lograr ingresar a estos lugares, pues se tenía que haber hecho toda una serie de pláticas previas para que el día que yo llegara pudiera yo ingresar sin ningún problema y que la gente ya supiera a lo que yo iba y no fuera también extraño, porque sí es de repente invasivo, ¿no? Que alguien que no conozcan o que no conoces llegue y aunque yo realmente nunca hice ninguna pregunta, eh,
sí era esa sensación de extrañeza, porque también entiendo que la gente, particularmente los migrantes, sobre todo los niños, de la situación que vivieron, de esta cuestión de la deportación, y a veces resultan hechos muy traumáticos. Entonces, no es tan fácil como que de repente permitan que alguien, por ejemplo, se acerque y los toque, ya ni siquiera hablar, o sea, el simplemente tocar, ¿no? La pieza trataba de eso, de dar una especie de masaje corporal y después, hacer un lavado de los pies que, en unas tinas metálicas en donde solamente llevaban en la parte de abajo el nombre impreso de la persona y la edad. Pero simplemente ese hecho de tener que tocarlos era muy fuerte para ellos, era, creo que en algún momento era como muy demasiado invasivo y y era a veces complicado. Sin embargo, creo que, también la cuestión con la que tú lo haces, fue algo que me facilitó mucho en ese momento porque, yo respeté todas las indicaciones que me daban cada uno de ellos. Entonces, pues creo que al final logré que pudiéramos tener una colaboración conjunta, ¿no? Yo lo llamo así porque la pieza no es mía, o sea, no es es una pieza que es de colaboración y de participación, ¿no? Que se construye a partir de las personas que forman parte del proyecto. Entonces, finalmente ellos, pues, acceden y yo lo que hago es después recoger toda esta agua a manera de la cuestión de poder, realizar este masaje era como una cuestión para mí de ir recogiendo como los males que al final era depositada en esta agua y que finalmente fue llevada al río Tijuana, ¿no? Entonces, y que esa misma agua llevaba todo este contenido de emociones, de traumas, de vivencias, y que eran regresadas de alguna manera simbólica nuevamente a Estados Unidos a través del río Tijuana. Pero sí, en este tipo de trabajos estamos hablando de dinámicas completamente distintas, ¿no? Que muy diferente a lo que regularmente logramos hacer cuando tienes una presentación en un espacio cerrado, llámese museo, galería. Es una dinámica totalmente diferente. Yo no podría hacer este tipo de trabajo en una galería, creo yo, ¿no? Entonces, creo que para este tipo de espacios cerrados siempre la forma de abordar los temas es otra. Ahí yo parto más de cuestiones completamente filosóficas que tienen que ver con el cuerpo y la existencia. Ahí sí completamente es eso. En espacio público es todo lo que tiene que ver con las problemáticas sociales de determinados espacios que a mí me impactan y que generan una necesidad de tener que incidir en ellos, ¿no? O relacionarme con esos espacios. Entonces, creo que sí son completamente diferentes los trabajos que realizo. Yo lo veo como dos ejes, pero sí, creo que son muy marcados, ¿no? Porque son completamente distantes ambos. Una cuestión no solamente de ejecución, sino también de planeación y de investigación. Son formas muy diferentes de hacer, ¿no? Eh, no sé, pienso también, por ejemplo, mucho en algunas otras piezas de espacio público en las que he trabajado también a partir de ciertas comunidades, es una pieza de video en la que trabajé con una comunidad de mujeres indígenas en Nuevo León. Entonces también fue como todo un trabajo previo de varios meses atrás, de los contactos, de estar viendo cómo iba a desarrollar la pieza, porque ya había habido un momento anterior en la que yo tuve un contacto con ellas y que me movió toda la situación que estaba pasando y que después de 2 años decido abordar esta temática gracias a una invitación que se me hizo al a la Bienal Horas Perdidas. Entonces, aprovechando el que iba a regresar nuevamente a Nuevo León, decido que voy a retomar el proyecto y que lo voy a hacer. Entonces, comencé a trabajar con las mujeres indígenas desde ahí y creo que también eso fue bien importante como relacionarse con las personas y para cuando yo llegué, yo ya tenía los enlaces para poder hacerlo. Entonces, son formas de hacer
totalmente diferentes. En este caso, digo, todo finalizó en una pieza de video que fue proyectada en el espacio público, pero que muchas veces en otro tipo de proyectos que también tienen que ver con el performance, se van generando esta serie de metodologías, que claro, no siempre van a ser iguales, pero que hay como algo muy recurrente que son primero esta cuestión de los enlaces, ¿no? Entonces, eso lo he hecho para otro tipo de proyectos como esta que mencioné de Sanando Heridas y, y en otras cuestiones de performance, igual en espacio público que también he hecho, en donde no he involucrado el trabajo o más bien la participación de las personas, que es propiamente la acción para el espacio y que creo que también es una dinámica diferente en cuanto en esta comparativa de cuando haces una pieza para el espacio cerrado, ¿no? Porque en un espacio galería, un espacio museo, las personas que te van a presenciar la pieza regularmente son conocedores del arte, ¿no? Entonces estamos hablando de un público especializado. Sin embargo, creo que en el espacio público no existe esta cuestión del aplauso, ¿no? Entonces solamente es el hacer y enfrentarte y enfocarte en lo que estás haciendo y enfrentarte al propio espacio, ¿no? A los transeúntes que a veces no saben qué está pasando o por qué estás haciendo algo, en fin. Entonces es otro tipo de dinámicas también completamente diferentes y que a mí me encanta mucho eso porque siento que a veces, bueno, ahora te puedo decir que creo que ahora me encuentro más en la zona de confort cuando me encuentro en el espacio público y a veces lo que se vuelve un reto es estar ahora en un espacio cerrado, ¿no? Porque de repente, no sé, como que te adaptas tanto al espacio público que ahora regresar a los espacios cerrados es como un poco difícil porque tienes que, a veces no sé si el hecho de que se generen muchas expectativas, no sé si te permita como fluir de una manera natural al momento de plantear tu propuesta, ¿no? Que ya en el momento de la propuesta, de que ya estás ejecutando, pues todo se olvida, tú estás centrado en lo que haces, pero sí creo que estas formas que tenemos de hacer siempre van variando, ¿no? Dependiendo justo los contextos, los espacios donde se están desarrollando las piezas y que esto permite que ellas vayan teniendo dinámicas y maneras de ejecución diferentes, maneras de proponer diferentes. Entonces creo que eso es lo que me apasiona mucho y te digo que esta cuestión del espacio público para mí se ha vuelto como las zonas de confort, ¿no? Así claramente, creo que lo veo ahorita que lo estamos platicando y creo que eso es como padre que también estas pláticas puedan generar incluso esas autorreflexiones sobre el trabajo de uno mismo, ¿no? Claro, una manera de irnos espejeando, ¿no? Siempre está como interesante. Y me resuena mucho esta cuestión que dices del espacio público y el cubo blanco, ¿no? Porque definitivamente coincido contigo, son como dos lenguajes diferentes, dos expectativas diferentes, los públicos y el espectador es totalmente diferente. Y me resuena mucho esta forma, prácticamente esta metodología que nos acabas de compartir, lo cual agradezco, ¿no? De cómo tú abordas el espacio público, ¿no? Y esta cuestión hasta en términos antropológicos, como hacer un rapport, ¿no? No de llegar a intervenir de manera violenta, vamos, ¿no? Sino que tú en tu charla nos has dicho, hay que ir, hay que reconectar con quien ya estuviste, hay que continuar el trabajo. Creo que eso es fundamental. ¿Qué otros elementos, Esmeralda, además de este que nos lo planteas muy bien, crees que sea de suma importancia para desarrollar un proyecto en espacio público? Y la otra, que también me interesaría, y mi atención, ¿cómo ves esta diferenciación? A lo mejor ya lo has hecho como velado, ¿no? Como esta cuestión de acción, entiendo así, acciones como en el espacio público y performance como en la galería, no lo sé, lo infiero por lo que ahorita me platicabas, pero me gustaría igual, porque hay un potencial propio desde el planteamiento, ¿no? De decir, esto es una acción, ¿no? Entonces, me interesarían esas Sí. dos cosas. Es que mira, no sé, yo siento que cuando, por ejemplo, en esta cuestión del espacio público, a veces solamente el acto, por ejemplo, o la acción misma de solamente limpiar, digamos, no sé, una plaza, y que eso sea lo único que se esté realizando por
2, 3, 4, 6 horas, 8 horas, en una acción continua de solamente estar limpiando, es sumamente fuerte, ¿no? No sé, por ejemplo, estoy hablando particularmente de la pieza de depuración, que es una propuesta que realicé en Tlatelolco, conmemorando en la conmemoración del 2 de octubre, ¿no? Con todo esto de la matanza y que además sucedieron otra serie de actos violentos en ese mismo espacio, porque no solamente fue Tlatelolco, ¿no? Pero, por ejemplo, el solamente hacer eso, yo decía, híjole, es que esto cobra mucho, mucho sentido en este lugar, ¿no? Eso es una acción tan sencilla como eso, cobra unas dimensiones a nivel de significado tremendas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y en otro plano, como en este tipo de performance o acciones artísticas, no sé, creo que el desarrollo es otro, porque aquí vas desarrollando también como toda una historia, llámese, aunque estés hablando de cuestiones meramente conceptuales, como estas cuestiones del cuerpo y la existencia a nivel filosófico, se va generando toda una especie de historia lineal en la que vas narrando a través de tu cuerpo algo que quieres transmitir, ¿no? Y veo que en el espacio público no es necesario hacerlo así, ¿no? Solamente es el hecho de la propia acción en situ. Entonces, y con eso es suficiente como para ya tenerlo, ¿no? O sea, eh, no sé, creo como que limpiar una galería no tendría como gran sentido, hacerlo nada por 4 horas, 6, 8 horas, porque, pues, el contexto no te permite eso, ¿no? Creo que justo en esta cuestión siempre del performance en espacio público coincido mucho en que tienes que hacer siempre un análisis de los espacios, tienes que hacer un estudio de investigación, en base a toda la historia del lugar y también de la gente que lo habita, ¿no? Creo que eso es bien importante, como conocer ese, y las formas en las que vas a generar esos acercamientos, si es que vas a trabajar con la gente que lo circunda, o bien si solamente es tu cuerpo en ese espacio, cómo lograr que se visibilice, porque pues bueno, vivimos en una época donde las imágenes las tenemos de manera constante en el espacio y también esta cuestión de la vida en la ciudad, de la cotidianidad, pues también cómo irrumpes, ¿no? Que tu cuerpo sea tan potente de poder irrumpir en un espacio con solamente el cuerpo, ¿no? Entonces, Sí, creo que sí, estas formas de hacer, eh, pues sí, las va marcando el propio lugar, sus propios contextos, su propio forma de habitarlos, la utilidad que tienen, y es lo que nos van permitiendo hacer este tipo de trabajos que yo hoy lo puedo diferenciar en estos dos lugares y estas dos claro. formas de hacer, ¿no? Entonces, no sé si con eso respondí tu pregunta. Claro, sí, sí, no, muchísimas gracias, porque creo que la posibilidad, ¿no? De compartirnos, ¿no? Estos procesos que llevamos en individual, a mí me aprendo mucho de ustedes y les agradezco su voz, ¿no? Y me resuena también mucho esta cuestión que dices de co-creación, ¿no? De colaborar. Y creo que eso es también algo bien fuerte en el momento de realizar una pieza en espacio público, una acción, un performance, porque de alguna manera, pues nosotros y nosotras, quienes en ese momento estamos realizando la acción, pues somos los fuereños, vamos, ¿no? Somos los de afuera muchas Sí. veces. Es decir, no transitamos, o bueno, al menos que sea en algún momento así, pero a veces no es nuestro lugar en el que nos desplazamos, ¿no? Entonces, esta cuestión de cooperación se me hace bien fuerte y bien importante porque también creo que hay una especie como de interrelación de los actores sociales, como decías, que están presentes, pero que también asumen que también dan su venia, como quien dice, ¿no? También dan su permiso de alguna manera simbólica, vamos, ¿no? Y así también colabora, ¿no? Que creo que es un proceso más interesante. ¿Tú cómo lo has vivido, Esmeralda? Sí, fíjate que, por ejemplo, bueno, retomando esta pieza de depuración, sucedía algo bien extraño, ¿no? Que mientras yo comencé a limpiar, porque fueron 4 horas en las que yo me puse a limpiar todo lo que fue la explanada de Tlatelolco, de repente la gente que estaba en las tienditas de ahí que veían que yo tenía que ir por agua, pues comenzaron a traerme garrafones de agua para poder limpiar, ¿no?
entonces me ayudaban a cargar, entonces se me hacía como muy, muy lindo eso, que sin preguntarme, y solamente veían que yo estaba como en esa cuestión de solamente estar limpiando, la gente se involucraba y formaba parte, que tratando de hacer también algo, ¿no? Porque bueno, era de día, con el sol súper fuerte, y la gente pues tratando de ser partícipe de algo que no comprendían, pero que sabían que podían participar, ¿no? Aunque fuera en algo tan no sé si, bueno, importante para mí, pero creo que también para ellos esta cuestión de poderse relacionar de alguna forma, ¿no? Aunque fuera solamente cargando el agua o trayendo un poco de agua. Entonces, eso para mí fue como muy lindo en Sanando Heridas. Por ejemplo, pienso que ahí fíjate que fue como bastante, fue muy compleja la pieza, como mencionaba, por los niños, ¿no? Que los niños eran como los más renuentes a querer colaborar, entonces con ellos yo sí tuve que estar como haciéndome presente varios días en esta casa de migrantes que fue Casa Inca, y poco a poco comenzaron bueno, yo sin presionarlos también, solamente que me vieran, ¿no? Entonces, conforme me veían que pasaban los días, era así, ¿y tú a qué vienes? ¿No? Entonces ya les platicaba y me decían, bueno, entonces sí te voy a dejar que me des el masaje y que me laves los pies, ¿no? Pero en todas las historias, casualmente, cuando se logra también ese contacto que de repente pudiera parecer invasivo, cuando ya creo que al final también se genera una especie de conexión muy interesante, porque ya sin que yo les dijera nada, ellos comenzaban a narrarme sus historias de vida, ¿no? Entonces, las historias eran como bien fuertes, ¿no? De conocer los pormenores por los cuales y cómo habían sido deportados, ¿no? Por ejemplo, con los niños, recuerdo mucho que uno de los niños me decía que él lo habían golpeado en la parte de atrás de las rodillas y que por eso él tenía mucho temor de que alguien se le acercara, porque tenía miedo de que lo fueran a golpear y le pegaban justo detrás de las rodillas, porque era así de no te duermas, ¿no? Mientras lo tenían encerrado, porque pues lo habían agarrado allí ya pasando la frontera, porque él iba a buscar a su familia que ya estaba en Estados Unidos y habían mandado por él para que se reuniera con sus padres, pero lamentablemente pues lo habían agarrado y había sido regresado a, a Tijuana. Y decía que pues ese era su miedo, ¿no? De que volviera a ser violentado con formas como estas, ¿no? Y no solamente él, las mujeres, muchas de ellas con historias muy tristes, ¿no? Que recuerdo que una de ellas, la primera vez que me presentó, porque en esta casa es casa, Madre Asunta es una casa de monjas que atienden a todas las mujeres que son deportadas. Y bueno, la madre me presenta con todas las mujeres de Casa Madre Asunta, y en particular una de ellas me decía, pero no quiero que me preguntes nada porque yo no te voy a decir nada sobre lo que es mi vida. Yo decía, no, yo lo respeto perfecto, si tú solamente me permites darte este masaje y este lavado de pies, la verdad es que con eso, yo te voy a estar eternamente agradecida. Entonces, yo cuando regreso con ellas, la madre ya en una salita me habían preparado un sillón reclinable, me habían preparado agua tibia para poderles lavar los pies, en fin, ¿no? Se había hecho un acondicionamiento en una de las salas. Y justo comienzo yo con esta mujer, ¿no? Y en el momento que comienzo a hacer este masaje con una esencia relajante, y justo llego a los pies, ella comienza a hablar de su vida, ¿no? La forma en la que fue regresada y por qué su anhelo tan grande de regresar nuevamente a Estados Unidos, porque pues la historia era muy fuerte, ¿no? Era tan fuerte porque finalmente ella va a Estados Unidos para reunirse con sus padres, pero en el barrio donde viven, eh, conoce a una persona con la que finalmente entabla una relación de pareja, pero él se dedica a estas cuestiones del narcomenudeo. Y pues meses después ella termina embarazada, el día que llega la policía los agarran, ese día ella pierde su bebé
y no tiene la posibilidad de ver dónde lo enterraron. Entonces ella quería regresar a Estados Unidos para despedirse de su bebé, ¿no? Yo decía, híjole, qué fuerte, ¿no? Porque ella comienza a llorar, a contar la historia y yo me sentía de repente impotente ante este tipo de historias que yo no sabía cómo ayudarla, ¿no? Pero claro, al final de todos estos días, lo único que sí sentí es que yo generé un compromiso muy grande, que esto ya no era por la pieza en sí, sino que era por la gente, ¿no? Tenía que haber alguna forma, aunque fuera un paliativo, de tratar de ayudar de alguna manera. Y creo que también era esta cuestión de que sus voces fueran escuchadas, ¿no? Porque pues vivimos en una sociedad donde la injusticia humana pues es a veces bastante marcada y que no somos conscientes, creo yo, en muchas ocasiones del daño que podemos generar a terceros, ¿no? Con nuestras acciones, con nuestras formas de pensar y no sé, y creo que eso me hace pensar mucho en un texto que leí hace tiempo que habla justo sobre esta cuestión de cómo el arte humaniza, pero claro, para poder humanizar, digamos, de manera colectiva, tiene que empezar con el que está en la cuestión de la producción, ¿no? Como el ejecutante. Entonces, si a ti no te trastoca, si a ti no te mueve, difícilmente creo que pueda proyectar todas esas emociones que por sí mismas ya están implícitas en proyectos como estos, ¿no? Y creo que tiene que ser desde una manera meramente humana, el acercamiento y el respeto para con las personas, ¿no? En ese sentido, para mí siempre es bien importante cuidar mucho la identidad de las personas, no me gusta evidenciar a nadie, a menos que ellos me pidan que si quieren que se vean sus rostros, pero en estos años te puedo decir que nadie nunca me ha pedido que pase eso, ¿no? Entonces, yo siempre he sido como también, intentado ser como muy respetuosa en ese sentido, de que no estén ellos expuestos ante nada y que se genere todo un ambiente de confianza y que se sientan también protegidos, ¿no? Y creo que eso es como parte de esto, de hacer un arte comprometido y de un arte que creo que incluso podría ser, si lo vemos desde este punto de vista utilitario, ¿no? Que puede aportar muchas herramientas a las humanidades, a la sociología, qué sé yo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones sí he creído que, pues sí, el arte quizás no cambie por completo la vida, pero creo que sí brinda muchas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar o reestructurar todo lo que es el tejido social. Claro, claro, sí, te agradezco como todo este pronunciamiento que haces de este proceso de acercarse, en este caso, ¿no? A migrantes, ¿no? Con estas historias de vida tan fuertes, ¿no? Que además no solamente es de adultos, hombres y mujeres, sino de sus hijos e hijas, ¿no? Que como bien narras, también tiene sus especificidades, ¿no? Y tener como este tacto humanitario, ¿no? No es jerárquico como lo planteas tú, ¿no? Yo soy el artista y tú, ¿no? Sino en esta cuestión de horizontalidad, de co-creación, se me hace pues bien fuerte y bien intenso y pues bien bello, pues, ¿no? Porque se genera un proceso de contención afectiva también, ¿no? Entre las historias y entre tú y ellos y ellas, ¿no? Y de aquí, Victoria, de aquí me resuena mucho esta posibilidad de por qué a Esmeralda el espacio público, es decir, ¿qué te resuena así como en la víscera, ¿no? Porque a veces, o en el corazón, o en la tripa, o la mente, ¿sí? ¿Cómo te resuena el espacio público y por qué, qué te evoca y qué te produce? Porque siento que hay un link muy estrecho contigo y el Sí. espacio público. Fíjate que esa es una muy buena pregunta porque yo también muchas veces me he preguntado eso, porque qué es lo que me atrae tan fuerte o ha generado este vínculo tan fuerte con el espacio público y creo que tiene que ver justo con que yo veo el espacio público como una especie de cuerpo en el que al irlo diseccionando vas encontrando varias capas que van generando ciertos vínculos contigo, ¿no? Todas estas cuestiones de injusticia, de violencias,
en fin, todas estas situaciones que envuelven a nuestra sociedad, creo que también es una parte que me permite darme cuenta el tiempo, espacio que estoy habitando y entender un poco dónde me encuentro situada. Entonces lo veo también como una especie, incluso a veces de autoconocimiento y de autorreconocimiento también. Eh, y creo que por ahí radica mucho todo esto, ¿no? De también verme reflejada en otros espacios, aunque, claro, estas realidades a veces a mí no me pertenecen de completo, porque obviamente estamos hablando de un territorio en donde se suceden todas este tipo de situaciones, pero que de alguna manera no directa hay una afectación, llámese política, social, económica, pero existe, ¿no? Pero creo que cuando ya estamos entrando en la parte de lo completamente humano y ya estamos hablando de cuestiones emocionales y que justo atraviesan y te trastocan y te llega hasta las vísceras, entonces creo que es donde surge de repente esa necesidad de decir, no, sí, yo tengo que trabajar con esto, ¿no? Tengo que hacer un aporte, aunque sea desde este punto que es mi trinchera, y tratar de hacer algo y colaborar. Y creo que en ese sentido, por eso hace un rato mencionaba que también el arte, desde este punto de vista, como este arte contextual, es un arte utilitario, ¿no? Que puede brindar justo esas herramientas que ayuden a transformar el tejido social o a reestructurarlo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que vivimos de violencias hacia las mujeres, de tiempos de narcotráfico, de cuestiones económicas muy, eh, un poco, ¿cómo podría decirlo? Dispares, donde las cuestiones también socioeconómicas y las podemos ver de una manera tan marcada entre la pobreza, la riqueza y entre quienes se concentra la riqueza en México, en fin. Creo que todos estos tipos de situaciones a mí siempre me han llamado la atención y creo que también tiene que ver porque siempre yo he sido como desde muy joven, desde que estaba en la licenciatura, como alguien a quien yo admiro mucho es a Siqueiros, ¿no? Y con todo este rollo social y creo que siempre esta influencia ha estado presente, ¿no? Y pues claro, yo nunca me dediqué a la pintura durante mi formación artística, fue lo que nunca hice. Cuando yo entré a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora la FAD, yo entré con la intención de querer pintar, nunca lo hice. Sin embargo, me enfoqué mucho a la parte del dibujo, ¿no? Y ahí encontré como, pero sí, claro, también era como no el dibujo académico, sino como el dibujo experimental. Y creo que también durante esa formación se fueron acomodando diferentes cosas porque en algún momento llegué a tomar un taller de pintura, que no era pintura. Estaba en este taller con Diego Toledo, este artista de instalación, que nos ponía retos, ¿no? Como hacer de repente un trabajo y ahora van a hablar sobre el agua y estos acercamientos hacia el arte hacia el arte conceptual, al trabajar con nuevos tipo de materiales, aventarnos a la exploración completamente, ¿no? Eso se me hacía a mí como súper interesante y padrísimo, como el ver también como mis compañeros de semestres más adelantados trabajaban ya con las instalaciones, ¿no? En aquellos tiempos, estoy hablando de los 90s, y, y que a mí me fascinaba, ¿no? Y de repente sí, otros profesores que teníamos en teoría del arte, que nos lanzaban justo hacia este tipo de arte contemporáneo, y que para mí se comenzó a volver una cosa totalmente atractiva, porque ya estando ya dentro de la formación, lo que menos me comenzó a llamar fue la cuestión del arte tradicional o del arte clásico, como que me fui desprendiendo cada vez más hasta que terminé hasta donde estoy ahorita, ¿no? Y creo y que no está mal, o sea, me parece muy bueno que conozcas de técnicas y, y no estoy peleada con eso, ¿no? En algún momento cuando he llegado a dibujar recuerdo como ciertas cosas, pero que claro que yo sabía que decían, es que yo no soy de dibujo académico, yo no soy de pintar, de hacer pintura sobada. Digo, a veces raramente pinto, pero me doy cuenta que me limita mucho la pintura, no me siento a gusto con la pintura porque siento que me hace falta como explorar más, ¿no? Como, o no sé, como que me falta esa cuestión de explotar, donde salga ese torrente de energía, ¿no? Y creo que por eso el performance me ha ayudado mucho como
ahí es donde encuentro que sí hay esa cuestión de cómo puede fluir y puede sacar toda esa energía contenida y que sale ahí de una manera este, extraordinaria para mí porque me permite liberarme, ¿no? Pero, pero creo que justo, ¿no? A veces también me doy cuenta que es como también desaprender otras cosas y Claro, como todas estas cuestiones que has aprendido en la academia y a veces es romper con esas enseñanzas porque siento que a veces incluso son limitantes, ¿no? Y, y sí siento que una manera de fluir tiene que ser como mucho desde el interior. Claro que se conecta con la parte de lo racional también, pero creo que primero es la cuestión de lo emocional y también creo que por eso eso me ha llevado también a estos caminos, ¿no? De estas exploraciones de trabajos que tienen que ver con cuestiones de problemáticas sociales. Yo va claro. un poco por ahí. Claro, sí, y aquí me resuena mucho ahorita que hablas de energía, Esmeralda, como este proceso que también has venido mencionando, que es esta importancia que tiene para ti el cuerpo, ¿no? Esta posibilidad de manifestación a través de, ¿no? De estar, siento yo también como en esta primera persona, de manera absoluta, ¿no? Casi Ujú. unánime, pues, ¿no? Que no exista, digo, en una pintura, una fotografía, ves la huella, ¿no? A lo mejor cómo estaba el cuerpo, ¿no? Que ves ahí o el trazo o la mano, si esculpes, no lo sé. Hay una huella también, pero no tan, siento yo, que no tan presente como el pronunciar y que también permite como esta confrontación con el exterior de una manera pues más frontal, ¿no? Entonces, en esto me gustaría saber, Esmeralda, ¿cómo vivencias esa potencialidad? Porque creo que la tiene el performance a través del cuerpo, ¿no? Y ¿cuál crees que es el papel, desde tu punto de vista, importante para ti, claro, Esmeralda, de tu cuerpo, ¿no? Como manifestación artística, vamos, ¿no? Sí, pues creo que primero esto, ¿no? Como esta potencia que tiene de transmitir de manera directa, sin ningún intermediario, se me refiero a ningún otro soporte o lenguaje artístico, que es la cuestión de lo emocional. Es como en esa cuestión directa que estás con el público y en ese momento estás transmitiendo realmente lo que sientes. Creo que por eso ahí, a diferencia del teatro, que claro, no deja de haber una emocionalidad en el teatro, pero estamos hablando desde otro ámbito, ¿no? En algo que sientes de una manera tan profunda en la que no estás interpretando, no estás, sí, representando ningún sentimiento, sino que es algo que realmente es implícito a ti, ¿no? Entonces esto lo proyectas y es a través de tu cuerpo y de esa conexión directa, ¿no? Creo que también por eso este nombre de un arte vivo, ¿no? El performance, el arte acción. Y creo que eso ha sido como bien importante porque también, hilándolo un poco con el otro tipo de trabajo, hay una relación porque para mí siempre ha sido importante esta cuestión de la realidad. Entonces creo que se trata más que de representar, de expresarlo de tal forma, así, de una forma totalmente natural, ¿no? Y creo que por eso esta cuestión de lo corporal para mí es muy importante, tanto en esta cuestión de este performance dentro de la caja blanca, o bien este otro en el espacio público, ¿no? Pero creo que en ambos lo que me une siempre es la cuestión de la realidad, de qué es lo que me está tocando, qué es lo que está atravesando frente a lo que me estoy enfrentando, que es el espacio. Llámese el que sea, ¿no? Espacio público o espacio cerrado. Pero siempre es esta cuestión de esa confrontación en directo con esos espacios y con sus realidades, ¿no? El otro, claro, sí tiene que ver con una cuestión más desde una cuestión meramente intelectual, mucho más racionalizada dentro de los espacios cerrados. Y en el otro, pues tiene otro carácter completamente distinto, pero por sus propias propiedades, ¿no? Digo, y creo que ninguna de las dos es mejor que la otra, simplemente son formas diferentes de hacer y
enfrentarse a la propia vida. Entonces, creo que el punto central o el eje central es eso, ¿no? La cuestión de la realidad, y creo que la realidad, el cuerpo y la existencia, ¿no? Dentro del espacio. Creo que como a manera de poder ligar todo esto sería un poco por ahí y ¿sabes? Se me hace súper interesante que hagas este tipo de preguntas, porque a mí también me permite tener como claro, ¿no? El por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? A veces necesitamos como que alguien más también te pregunte este tipo de cosas o sí, claro, este tipo de cuestionamientos, porque de esta manera hay una manera como inconsciente el que sabes por qué lo estás haciendo, solamente que no te habías puesto como a reflexionarlo para poder aterrizarlo en una idea, ¿no? Que te pudiera expresar el porqué de todo esto. Y esto es lo que veo que ahorita está sucediendo, lo cual me parece súper, súper padre e interesante, que se dé a través de estas charlas que son como más a manera de plática entre amigos y que en el que se está compartiendo, ¿no? Y creo que es un aprendizaje mutuo también. Ahorita lo veo en este sentido, porque estoy aprendiendo incluso de la propia autoescucha, ¿no? Lo cual me parece genial. Sí, creo que ahorita que hablabas, Esmeralda, me resonaba mucho como esta cuestión autorreflexiva, ¿no? Que ahorita también acabas de mencionar, y que creo que también en el mismo momento de la performance, ¿no? Y me gustaría ahorita tú que me dijeras cómo la vivencias, porque creo que se va dando justamente una especie de lo que estamos realizando al final, ¿no? O sea, esta cuestión en vivo, ¿no? Esta cuestión, es decir, en tiempo real, en la cual estamos charlando, platicando, y asimismo en el performance, ¿no? También se dan estos procesos en los cuales puedes tener una idea, ¿no? Es decir, planteas un concepto, una idea guía, ¿no? Un leitmotiv, y de repente empiezas a construir la pieza, pero en el momento, ¿no? Me gustaría que me digas cómo vives este momento de autorreflexión a veces en el momento de la acción, ¿no? Porque de repente puede suceder, ¿no? Como que en este momento de que, híjole, voy hacia allá, pero ya se puso esta persona y tengo que resolver de otra manera, o darte como esta pausa, ¿no? Y decir, a ver, hacia allá voy, pero en este momento siento esto, ¿no? Que creo que también es esta vitalidad del performance, ¿no? Que a diferencia, como tú también mencionaste esta cuestión del teatro, no es la cuestión de improvisar, porque yo creo que hay una cuestión latente ya en este caso, en ti, ¿no? Como artista de performance, cuando lo estás haciendo, que intuyes, ¿no? O las mismas prácticas te van llevando allá. ¿Cómo te pasa por tu cuerpo estos momentos? Pues sí, creo que tienes que con el tiempo generar como esta capacidad de poder resolver de manera inmediata, ¿no? Porque solamente cuentas con unos segundos para poder solucionar o resolver algo sin que se vea que hay un error, porque cuando hablamos de performance, justo a diferencia de la pintura, de la escultura, del propio video, la instalación, estamos viendo solamente resultados, ¿no? En el performance estamos viendo todo un proceso. Entonces, justo como tomar esos momentos en los que de repente puede hacer que tu pieza se venga para abajo por una situación X, que si no lo resuelves de manera adecuada, se va a ver el error. Pero a veces ese error también cómo lo conviertes en parte de la pieza sin que ésta se venga para abajo. Entonces creo que sí son segundos en los que tienes que tener esa habilidad de poder resolver de manera inmediata y en el que tu mente está al 1000 por hora, ¿no? Así de, tengo tres opciones, puedo hacer esto y esto, ¿cuál es la mejor? Esta, lo ejecuto, pum, te vas de manera inmediata. A veces sí también va mucho desde el sentir, creo que lo más conveniente es por acá y fluyo, ¿no? Y lo puedes resolver muy bien. Y creo que justo a través del tiempo es como te va permitiendo como esta cuestión de cómo vas también aprendiendo a resolver este tipo de situaciones que de repente suceden mucho en el performance, ¿no? Que cualquier cosa puede pasar. Que si de repente estás pensando en que vas a utilizar, no sé, digamos audio y de repente la bocina no te funcionó y ahora cómo resuelvo porque pues resulta que alguien pasó y desconectó el cable, ¿no? Y era para mí importante el audio. Entonces, ¿ahora cómo lo resuelvo? Pues entonces si voy a utilizar la voz, la tengo que potenciar a lo máximo y la tengo que hacer resonar
o tengo que acercarme a la gente para que entonces ellos puedan escucharlo, ¿no? Y creo que sí, te lo va dando el tiempo, un poco la experiencia y prueba y error. Creo que eso también, porque no es que todo el tiempo, ya después de muchos años, tú ya sepas hacer perfectamente performance. Creo que todo el tiempo seguimos aprendiendo, ¿no? Creo que estamos también en esta cuestión de la exploración con los materiales constantemente y que a veces tú dices, bueno, si yo ya probé este material y me está dando estos resultados y el día de la pieza, chin, el material no te funcionó, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo lo resuelves, no? Tienes que tener ya plan B, tienes a veces tener un plan C también pensado para ver si no funciona de esta manera, ya sé otra forma en la que lo tengo que abordar y que tiene que ser de manera inmediata, ¿no? Y creo que eso también es como parte de la planeación y de la proyección, incluso de las propuestas, ¿no? Pensar en que pueden suceder cosas y que en el momento tienes que ya tener tus planes ya completamente amarrados y para poder salvar la pieza, ¿no? Que justo por eso que decía de que el performance es proceso. Claro, claro, claro. Sí, y me resuena esta cuestión que también mencionas de verlo como este proceso, ¿no? Y la exploración, ¿no? O sea, es decir, aventarse esa posibilidad de explorar, de fallar, de celebrar el error, de cómo, como tú bien decías, de cómo llevarlo a buen término para ti que estás ejecutando en ese momento, el que consideres, ¿no? Y que otro, que tú también mencionaste, que se me hace sumamente importante esta cuestión de la intuición, ¿no? Que es algo que también coincido contigo, no es algo que ya aprendas cómo resolver los diferentes imponderables que se te puedan presentar, pero sí generas, como tú me contas, como esta habilidad, ¿no? Para estar más en esa disposición, ¿no? De, Sí. ok, me está quebrando esto la pieza, pero voy a tomar este camino, ¿no? Y también creo que se siente la mano, ¿no? De decir, o el cuerpo en todo, ¿no? Decir, hacia allá voy, ¿no? O sea, a donde tope. Y aquí me resuena, Esmeralda, como esta posibilidad de cómo ves tú, eh, es decir, esta posibilidad del llamado activismo, ¿no? O del llamado, pero que justamente tú mencionabas, yo creo que tiene más que ver con tomar pues, un sí, o sea, tomar un planteamiento tuyo, ¿no? O sea, mi posicionamiento ante esto, ¿no? Ante los Y tu feminicidios, postura. exactamente ante la migración es ¿no? ¿Cómo es de fuerte en tus dos procesos, Esmael? Digo, y bien Eh, interesante porque lo estás como sí, ahí. llevando a la par casi, ¿no? Ajá, a la par, Sí, sí, claro. fíjate que sí es, mm, ay, bueno, es un tanto complicado, pero a ver, no sé, espérame. Necesito que me la vuelvas a realizar la pregunta para poder tilar bien la respuesta y ahorita Sí, vaya claro. encajándolas ahí como lo Sí, sí, no, sí te lo planteo porque por lo regular a veces se plantea mucho o sea, se habla acerca del artivismo, ¿no? De esta cuestión Ah, de que tienes que tener como esta cuestión de conciencia, que el artista debe tener esta conciencia social, ¿no? Que sí, hemos visto y que sabemos que pues no siempre así y diferente, ¿no? Pero, sin embargo, digo, lo menciono, ¿no? Pero yo sí veo en tu trabajo que tienes este posicionamiento ante diferentes situaciones, ¿no? Entonces, ¿tú cómo verías esto para ti, claro, en primera persona, y como para el ujú. artista en general? Ok, mira, sí, esta cuestión que tiene que ver con el activismo, de hecho, es una pregunta que me han hecho muchas veces, porque a veces pareciera ser que soy activista, ¿no? Por el tipo de temáticas que manejo. Y más bien, yo les decía que no soy propiamente eh, activista, porque nunca me he ligado como a ningún tipo de planteamiento que tenga que ver con ciertos grupos, ¿no? Y no porque esté mal, sino porque yo no soy partidaria de tener que, más, más bien lo que a mí me interesa es como esta cuestión también de fluir libremente, ¿no? Sin tener que tener como sujetarme a como ciertas reglas o normas para ser parte de. Entonces, más bien creo que lo que yo intento es que el ser libre yo, pero también que las piezas fluyan de manera libre, tanto durante el desarrollo y esta relación con la gente
que forma parte de las propuestas y que a veces, muchas veces durante estos acercamientos es que la propia gente con las herramientas, las pláticas que vamos entablando, me van dando las herramientas para generar el proyecto. Entonces, en ese sentido, para mí no hay una relación fuerte con el activismo, que no está mal y tampoco no me molesta, no me incomoda el que de repente crean que soy activista, ¿no? No es algo que me genere ruido, pero sí, para mí sí es claro, ¿no? Que primero es esta cuestión de la libertad. Siento que un poco a veces estar ligado a como a ciertos movimientos sociales te limita, ¿no? Te puede limitar porque hay una serie de planteamientos también reglamentarios que pueden no ser a veces tan buenos como en esta cuestión del fluir a nivel artístico. Entonces, por esa razón no soy tan partidaria, porque a veces tampoco no soy como de ser tan, intento no ser tan cuadrada en sujetarme solamente a un tipo de pensamiento. Ese es el punto, ¿no? Que los pensamientos a veces se llegan incluso a imponer, y eso es algo que a mí no me agrada mucho, ¿no? Que los pensamientos sean a veces implantados dentro de ciertos movimientos, y creo que más bien tendría que haber una cuestión más de libertad, porque si no, siento que volvemos a regresar a lo mismo, como estas cuestiones de imposición, y entonces creo que ahí ya no habría como una coherencia entonces en lo que hago, ¿no? Por eso es que yo no me defino como activista, y claro, tampoco no me incomoda, ¿no? Pero sí quería hacerlo como un poco como establecer como justo eso, ¿no? Y en esa relación con el otro tipo de trabajo, con este trabajo un poco más filosófico, pues bueno, aquí sí hay completamente, me apego a ciertas filosofías, ¿no? Que son importantes para mí, que tienen que ver completamente con el existencialismo, que además fueron una parte esencial durante mi formación desde lo que fue la licenciatura, estos acercamientos a Nietzsche, a Heidegger, y bueno, Simón de Beauvoir y todo lo que tiene que ver con el existencialismo, ¿no? Y otro tipo de filósofos como mucho más recientes. Schiller, por ejemplo, para mí Schiller fue alguien que me cambió completamente la vida, porque después de primero haber estado con Nietzsche y toda esta filosofía un poco mucho más cruda, oscura, y pasar a algo más romántico, como Schiller, fue así como, wow, esto, como que sentí que ahí encajaba más, ¿no? Y no verlo como un tanto desde el drama quizás, y creo que ahí finalmente me sentí mucho más cómoda, ¿no? Que claro, durante todos estos años pues siempre vas encontrando como otro tipo de literaturas que van apoyando otro tipo de propuestas, ¿no? Como, no sé, me hace pensar también mucho como en otra pieza que hice hace muchos años, que utilicé una caja de toques, ¿no? Que en la que justo quería hablar era como esa cuestión de la mente-cuerpo, y que, pues bueno, sí, al desconectarse el cuerpo, no se desconecta, sino que más bien el cuerpo actúa por sí mismo frente a ciertos estímulos externos y te lleva a la pérdida del control corporal. Entonces, eso justo en esa exploración para mí era sumamente importante, y que sí, en un momento antes de empezar la acción yo decía, ¿en qué momento se me ocurrió esto, no? Y claro, hay toda una razón del por qué. Esto tiene que ver mucho también, creo que en este tipo de propuesta tiene que ver mucho con una cuestión muy personal, con tus cuestiones vivenciales, ¿no? Y llevar esta cuestión de lo privado a lo público. Entonces, eso sí es mi vida por completo. Mi hija, por ejemplo, que es la que de repente me hizo reflexionar sobre eso, ¿no? Porque ella como también vive esta cuestión también de la discapacidad, de la discapacidad motora, y el tratar de yo entenderlo, ¿no? Como a través de mi propia corporalidad, a través de este acercamiento, y que me lleva a este tipo de planteamientos filosóficos en los que se aborda el cuerpo, ¿no? El cuerpo como una unidad, el cuerpo como como algo, como un ente vivo en el que es receptor de toda esta sensorialidad que nos envuelve, y que hay en esta conexión también neurológica que emite una serie de señales que manda al organismo y que permite que actúe, muchas veces también para sobrevivencia, como a veces, justo me ha llevado a eso, ¿no? A pensar de que si tenemos lágrimas o tenemos los ojos
con esta cuestión acuosa, es por una razón específica que es para no generar infecciones en los ojos, ¿no? Salivamos por esta cuestión también para ayudarnos en la cuestión digestiva, hechos tan elementales como respirar, ¿no? Que nos está dado ya de una manera intrínseca, porque de esta manera nos permite estar vivos. Y entonces todo esto conectado con la vida, con el ser, con el estar, con el existir, y que a través de mi hija me ha permitido poder tener estos acercamientos y estas reflexiones, ¿no? Que digo, ya las venía yo manejando desde antes, pero con ella se potenciaron más. Entonces a veces me he llevado a hacer este tipo de planteamientos dentro de las propuestas de performance para espacios cerrados desde esta postura, ¿no? Claro, y ahorita me resuena y me gusta, algo que yo disfruto mucho de las entrevistas, además de su presencia, claro, pues es este que me doy tiempo de ir hacia sus websites, ¿no? O demás. Y, y me gustaría hacer este link con los soportes, ¿no? Es decir, el video y la foto, ¿no? Que creo que también como hablabas al principio, ¿no? Con esta presencia del cuerpo, ¿no? Siempre, ¿no? O estos soportes que tú has sentido afables, ¿no? Como es el performance o como es el video o el fotoperformance. ¿Cómo vivencias tú y cómo te resuenan a ti el video y la foto fija? Ah, pues mira, yo creo que, bueno, sí, efectivamente cada uno tiene un lenguaje muy particular. Cuando hablamos, obviamente, del video, estamos hablando de que tiene que haber a veces una narrativa, no precisamente todo el tiempo, ¿no? A veces pueden ser lineales, no lineales, pero sí hay un lenguaje en el video que tienes que aprender a utilizar. Y creo que es bien importante, no sé, durante la investigación de la maestría, justo yo me enfoqué mucho a hablar de lo que es el video performance, y durante esa investigación me daba cuenta que muchos artistas de videoarte habían hecho todo un trabajo corporal, ¿no? Y parecía que hacían video performance cuando ellos finalmente lo que denominaban justo solamente era videoarte, pero hay una relación del cuerpo de una manera constante, ya sea su cuerpo de ellos o de otros cuerpos, pero siempre había como un latente ahí, ¿no? Y eso me parecía sumamente interesante porque yo decía, bueno, entonces pareciera ser que más bien la diferencia a veces entre videoarte y video performance tiene que ver mucho también con la intención de qué es lo que quiero hacer. Porque a lo mejor tu intención es, bueno, sí, estoy utilizando mi cuerpo, pero mi objetivo principal es hacer videoarte, ¿no? Pero la manera de vivenciarlo, claro, yo cuando estoy pensando en una propuesta de video performance, estoy pensando en el discurso de la pieza de performance, pero también en la relación que tiene con el lenguaje del video. Entonces, ¿cómo voy a empatar estas dos de tal forma que al final yo tenga la pieza dentro de una narrativa lineal o no lineal? Y esa es como un poco la manera en la que lo planteo, ¿no? Ha sido también como un poco extraño porque algunas veces, o más bien al principio, yo no solía utilizar como un storyboard, sino que más bien era así como pura intuición completamente. Y una vez que ya tenía yo todo el material grabado, iba encontrando como, esto lo puedo hilar con esto y así, ¿no? Pero creo que ya con el paso del tiempo he ido aprendiendo a que voy generando primero una historia. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que yo quiero proyectar a través de este video? Y entonces comienzo a pensar en la secuencia de las imágenes y cómo van a ser cada uno de los encuadres, ¿no? Para que al final, cuando yo ya tenga que unir todos los clips, entonces yo ya tenga la pieza tal como yo ya la tengo planeada, ¿no? En fotoperformance, en el fotoperformance, fíjate que es otra dinámica diferente porque yo ahí pienso mucho en performance. y, y sobre todo para fluir, porque como que esta cuestión a veces como de posar es compleja.
y siento que para eso se necesita tener una cierta habilidad, como lo hacen las personas que se dedican al modelaje propiamente, y es una habilidad que van desarrollando, claro, ¿no? Pero para mí una manera de fluir libremente y que se pueda proyectar sobre todo esta cuestión de lo emocional, que quede capturada en esa imagen congelada, es justo eso, pensar en performance. Entonces creo que aquí yo he tenido como una química como súper padre con con un gran amigo al que yo quiero mucho. Él se llama Antonio Velázquez y él es el fotógrafo que me ha acompañado durante ya muchos años y que ha sido un cómplice maravilloso, ¿no? Porque ya logramos tener esta simbiosis, de conectar las ideas, y él sabe cuando yo le estoy diciendo es que quiero esto y así, y entonces pues yo ya pensé también en la imagen y él se dedica a que su lente, capte eso que yo quiero transmitir, ¿no? Entonces creo que ahí justo es a partir de pensar en performance. Y él lo que hace es capturar el momento para que se capture justo la emocionalidad, ¿no? Y te digo, pues es creo que diferente como hacer propiamente una sesión de fotografía, lo que debería ser como más convencional de la pose y que esto pueda transmitir. Para mí es difícil si no lo hago así, no sé, a través de la exploración del propio cuerpo, ¿no? Gracias, Ismael, por compartir. Y en esto me gustaría hacer el link cuando hablas acerca de cómplices, ¿no? Y hablas Ajá. también acerca de otros procesos, hacia llevarlo hacia biosfera experimental, ¿no? Es decir, ¿cómo nace en ti esta, porque a veces creo que es una necesidad, no sé si llamarla necesidad o una pulsión muy latente desde dentro, ¿no? Que te dice, sí, ¿no? Hazlo o hay que hacerlo, ¿no? ¿Cómo Perdóname, dame un nace? segundito, voy a conectar mi cargador porque se me está bajando la batería. Sí, claro. Entonces, Ya, creo listo. que es súper importante, ¿no? Como hablar de estos proyectos que, pues, que hacemos con mucho amor, con mucha Y, disposición, con mucho tesón, con nuestros recursos, ¿no? Entonces, y, o sea, transportarte, ir, encontrar cómplices que documenten, ¿no? Los permisos, este excelente escenario que aparte a mí en lo personal me trae muchos recuerdos bellos, que es el cometa del desierto de los leones, ¿no? Con todo esto que está alrededor. Entonces, ¿cómo surge y cómo va para ti Biosfera? ok, mira, pues mira, el proyecto nace en 2014, después de que yo realizo una residencia artística con Tsitsi Barrantes en Axonarar, y la verdad es que me gustó mucho la dinámica de poder estar en un espacio que no era ni el espacio público, ni era el espacio de la caja blanca, del cubo blanco, ¿no? Entonces era como hacer una pieza para ti, para quienes te están acompañando, que en este caso era Tsitsi, y compartir ese momento, ¿no? Del hacer, de ese disfrute, de ese gozo. Y eso me pareció súper interesante a mí, que yo decía, bueno, yo no tengo la capacidad de poder dar una residencia artística, pero me quedé como pensando qué posibilidades tendría, ¿no? Justamente durante esos días, yo voy de visita al ex convento del Desierto de los Leones, que además me queda muy cerquita de casa, yo vivo como a 10, 15 minutos de ahí, y cuando llegué al lugar, la verdad es que lo vi con unos ojos totalmente diferentes, ¿no? De repente yo iba en este recorrido, yo decía, wow, este lugar me encantaría para hacer algo aquí, ¿no? Y avanzaba otros metros más y decía, pero es que aquí también está súper padre. Y así me fui encontrando una serie de recovecos que me resonaban y que me generaban esa necesidad de poder hacer algo en determinados puntos, porque había como una conexión con ciertos espacios, ¿no? Dentro del lugar. Pero al final me quedé pensando en que solamente estaba pensando en mí, ¿no? Yo decía, pero creo que sería padre el poder compartir este espacio con otros artistas, ¿no? Y creo que ahí fue donde dije, sí, eso tendría que ser. Y entonces reconecté con lo que había pensado de esta residencia y dije, sí, claro, yo no puedo ofrecer una residencia artística, pero creo que puedo ofrecer un espacio para compartir, que es un espacio laboratorio para la reflexión, para la investigación, pero que además
sale del contexto del festival, del encuentro, de la residencia artística, porque la experiencia es para el artista. Es esta cuestión de que el artista se reconecte nuevamente consigo mismo y que reflexione sobre la praxis, ¿no? que llevamos a cabo, y que justo eso es lo que me interesa, ¿no? Porque sales de esta zona de confort justo, de que estás acostumbrado a tener un público, ¿no? Porque muchas veces las piezas requieren de que sean participativas, que haya un involucramiento con los espectadores, pero cuando no es así, cuando no estás a la expectativa incluso de recibir el aplauso, entonces, ¿qué sucede, no? Entonces, ahora tienes que entrar en una especie de introspección, en lo importante es tu cuerpo con el espacio, y justo ese espacio, ¿no? Donde las piezas además se plantean para que sean de side específico, o sea, para el propio lugar, que sean hechas, realizadas ex profeso para el exconvento del Desierto de los Leones, llámese que puede ser abordado desde la parte arquitectónica, histórica, espiritual, de la naturaleza, en fin, puedes retomarlo desde cualquier arista que plantea el propio proyecto, el propio lugar en donde se sitúa, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido maravilloso, porque además durante el primer año, eh, el propio proyecto me fue dictando como las pautas que generó la línea curatorial, ¿no? Que además eso me ha permitido tener una guía y tener claridad hacia dónde quiero que se mantenga el proyecto, ¿no? Como para que no sea algo ahí como ambiguo, sino que tenga un eje que guíe a cada una de las propuestas, y eso me ha parecido fantástico, porque pues ya en estos 8 años, todos los artistas que han transitado en el proyecto, aunque muchos han coincidido en determinados espacios, cada uno lo ha resuelto de una manera totalmente diferente, ¿no? Y eso creo que siempre a mí también me sorprende mucho, que justo algo que tú mencionabas, aprendemos, ¿no? También aprendemos de los procesos de los otros en estas pláticas que también luego se entablan, ¿no? Posteriores a la ejecución de las piezas, y eso creo que es padrísimo, ¿no? Algunos sí me han dicho, es que sí, me ha resultado un reto, porque estoy acostumbrado a trabajar con el público, y ahora no tenerlo es una forma diferente de hacerlo, pero además cuando no tienes espectadores, ¿no? Y que también ahí también luego he tenido que también como conversarlo mucho, porque a veces esta cuestión del registro, que a veces se piensa que la foto está pensada para hacer fotoperformance, y no, ¿no? Es más bien un registro. O sea, tú vas a ejecutar una pieza, tú vas a pensar en que estás haciendo constantemente y no te vas a detener. Ah, bueno, es que ahora quiero que se vea solamente el vaso que estoy llevando, y entonces veme cómo estoy con el vaso, y entonces me voy a esperar aquí hasta que me la tomes. No, tienes que seguir fluyendo. No pensemos en foto performance, no pensemos en video performance, es solamente el registro de lo que se está haciendo, porque este registro es lo que después se va a publicar en las redes, sobre todo las fotografías, que es lo que realmente publicamos nosotros, aunque sí hay un registro en video. Pero justo es eso, ¿no? Que finalmente lo que se genera después es un público virtual que ve el proceso del artista en este espacio maravilloso, ¿no? Y que pues sí, durante estos 2 años de pandemia, pues sí estuvo complicado, porque pues el espacio estuvo cerrado, no podíamos trabajar, y entonces, bueno, para nosotros fue como tomarnos también un poco de vacaciones, pero sí, una parte elemental y fundamental de todo esto son los cómplices. Coincido completamente, porque Biosfera no podía existir sin el maravilloso trabajo de las personas de registro, ¿no? Que para mí son 2 grandes amigos, Leopoldo Rivera y Antonio Velázquez, que son excelentes fotógrafos y que durante todos estos años me han acompañado, ¿no? También tengo que agradecerle infinitamente a Luis Felipe Hernández, que en un principio fue el que inició conmigo el proyecto, ¿no? Y que ya más adelante, por azares del destino, ya no pudo continuar con nosotros, pero él generó el vínculo con Antonio, y a su vez Antonio con Polito, ¿no? Y de esta manera nos hemos construido como un gran equipo en estos años, ¿no? Que sí, durante la pandemia era así de, necesitamos vernos, necesitamos abrazarnos, platicar, y que yo creo que también ha sido una experiencia, eh, por lo que me han contado, maravillosa, porque creo que hay que tener una sensibilidad particular
para poder registrar performance. Porque justo Polito le decía a Toño la primera vez que nos acompañó, hey, ¿y cómo le hago, no? O sea, ¿qué es lo que tengo que fotografiar? Y Toño le decía, pues tú conecta con el artista y fluye con ellos. Y tú vas a saber qué es lo que vas a tener que registrar. Y creo que eso ha sido como la clave en los registros que hemos tenido, ¿no? Que les decía, pues sí, no es lo mismo hacer una sesión de fotos para modelos, para un proyecto en específico de publicidad, no sé, que hacer un registro de performance, ¿no? En el que sí, efectivamente tienes que conectar con el artista para poder tener ese ojo que te va a permitir captar, porque finalmente eso es lo que el público virtual va a ver al final, ¿no? Y Pues creo que muchas gracias eso... muchas gracias por compartir, Esmeralda. Creo que ahí, como tú bien dices, son proyectos que no, o sea, que están fundamentalmente hechos desde el corazón y desde las ganas de hacer, de brindar, ¿no? Y contar con más cómplices, pues es increíble, ¿no? Vamos rumbo al final, Esmeralda. Hay unas preguntas que me gusta plantear siempre. Y la primera sería, para ti, Esmeralda, ¿por qué hacer performance? Por necesidad. Sí, creo que es una necesidad vital hacerlo, es una forma como lo que decía, ¿no? Que de liberarte de emociones y que justo esta manera en la que las canalizas, creo que ha sido como el elemento eh, eje fundamental que me ha llevado a hacerlo, ¿no? Eso de entrada. Muy bien. ¿Y para qué? ¿Para qué hacer performance? Yo creo que para compartir estas emociones, estos pensamientos, estas formas o miradas de ver la vida, de entender el mundo y también para autorreconocerse. Eso entraría en la primera pregunta, porque también es una herramienta de autoconocimiento. Ya, y la otra, ¿para quién? ¿Para quién, Esmeralda? ¿Para quién hacer performance? Creo que primeramente para ti, y posteriormente para compartir con todos los demás, ¿no? Con aquellas personas que se interesen en verlo, en ser partícipes, creo que para ello, pero creo que eso me refiero en específico al performance del cubo blanco, ¿no? En el otro tipo de performance, ahí sí yo quedo fuera porque es específicamente para la gente. En ese sí es fundamental, ahí no lo hago para mí, es para ellos. Creo que es una manera de contribuir con algo, mm, con la sociedad, pero en esa intención de querer cambiar un poco las cosas, ¿no? Claro. Y a mí me gusta decir esta frase de performancear o morir, ¿no? Pero tú, ¿cómo completarías performancear o performancear o performancear o performancear y lo que tú gustes? Creo que para mí sí sería performancear o morir, o, o qué más. Qué difícil. O resistir, o resistir. Bien, 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 Sí. gracias, Esmeralda. Pues yo te agradezco mucho tu presencia, tu donación de tiempo, tu disposición, Esmeralda. Gracias por compartir. Pueden encontrar las redes sociales como Esmeralda Pérez Tamiz, ¿no? Está en Instagram, en Facebook y está también por ahí el Facebook de Biosfera Experimental. Y también tienes tu blog. Entonces, pues algo más, Esmeralda, que gustes añadir con lo que gustes. Pues sí, solamente agradecerte, reiterarte mi agradecimiento porque estás generando un proyecto súper bonito en el que podemos compartir y que también podemos tocar como estos puntos que a veces no se... Es como estas historias que van más allá de las propias propuestas, ¿no? Entonces, que como tener estos espacios para hablar sobre eso me parece súper interesante y pues que claro, que todavía sigues pendiente en Biosfera. Entonces, tu invitación sigue Gracias. y pues te seguimos esperando con los brazos abiertos el día que tú gustes venir con nosotros. Y pues Muchas gracias por gracias, todo esto, Esmeralda. por generar. Que Seguimos sea este resistiendo año. en esta Claro lucha que de sí. seguir generando redes, ¿no? De difusión y de todo.
Sí, no, muchas gracias. Igualmente tú por acá, ya sabes que es bien recibida cuando Gracias. gustes y pues un gran abrazo, lo mejor para ti y tu familia y pues que la acción no pare, Esmeralda. Exacto, sí, justo eso, que la acción no pare. Gracias, Gus. Hasta luego.